Se cree que no lo podemos ver este píxel, pero lo estás grabando. A ver. Bueno, sí. La cosa es, ¿cómo sé que soy consciente? No estoy seguro al 100%. No sé si te he hablado de esto. Es una autoelucubración que hice dando uno de mis paseos. Y es que creo que la convicción, es decir, la convicción 100% probable, Dios no existe, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, estar convencido de ella es un error enorme. Ujú. Porque desde el punto en el que nacemos y empezamos a ver el mundo y tal, y podemos entender a nivel biológico y a nivel evolutivo por qué estamos aquí y todo el rollo, pero el hecho de lo que estábamos hablando, ¿no? La conciencia. Al ser algo tan increíblemente difícil de entender, al ser algo que yo sé que tengo, en cierta manera, pero no puedo estar seguro de que lo tienes tú o ningún otro ser humano, al ser todo tan incierto, ¿sabes? El tema de, el mundo es una ilusión, todo está hecho por un superordenador, ¿sabes? O de todo lo ha creado Dios, ¿sabes? Al ser todo tan absolutamente incierto, a nuestro nivel científico estar tan en pañales, relativamente, al tener tantas incógnitas sin responder, creo que la convicción es un error en cualquier aspecto. Y lo va a seguir siendo dentro de millones de años de evolución tecnológica y científica, porque nunca vamos a poder saberlo todo. Intuyo. Entonces, estoy casi seguro de que yo soy consciente. Estoy más seguro de que yo soy consciente que el resto, pero no lo puedo afirmar al 100%, porque la conciencia, porque sí, es lo que tú dices, podría ser una ilusión, pero sí que estoy más seguro de que yo soy consciente que el resto, más consciente que el resto. No, mentira, no que yo sea más consciente, sino que estoy más seguro de que yo puedo estar consciente de lo que veo que el resto lo están, porque yo vivo en mi cabeza, porque yo tengo la conciencia de mi propio cuerpo. Entonces, sí, es lo que tú dices, ¿no? Podría ser toda una ilusión, ¿no? Podría ser algo artificial y que realmente tengo la ilusión de estar vivo. Pero la puta música de Death Note. Pero la conciencia es lo único que tengo, ¿no? Es lo que te estoy diciendo de querer la inmortalidad, de no querer morir, porque lo incierto que es lo que haya después de la muerte es algo tan misterioso, tan desconocido, que yo no sé si seguiría siendo consciente después de la muerte. Entonces, por eso ansio la conciencia, porque de no tenerla no tendría nada, no existiría. Y si hay una ilusión o no, es todo lo que tenemos. Es todo lo que he visto, es todo lo que la percepción del planeta, la vida como ser humano, es todo lo que es todo. Es desde mi momento cero hasta mi actualidad. Sea una ilusión o no, sea falso o no, yo lo veo como real. Porque no puedo afirmar que sea 100% real porque no creo en la convicción. Pero es lo más parecido a lo real que podría decirte, ¿sabes? ¿Me vas a contraargumentar, amigo? Estoy pensando. No, o sea, no intento contraargumentarte. Ya sabes que sobre todo me gusta preguntar y preguntar y preguntar para entender un poco y cuestionarlo todo. Es lo que más me gusta. Lo que te quería preguntar ahora es... Bueno, volviendo a la parte de... Vale, tú acabas de decir... la conciencia, la existencia es lo que es todo lo que tenemos. Aparentemente. Estoy pensando, Vale. Vamos a volver al tema de la muerte y de por qué no quiero decir que la anhelo
pero casi. pero que tengo mucha curiosidad. ¿Sabes? O sea, no es que me vaya a suicidar mañana, pero casi. Pero que no le tengo ningún miedo. Si alguien me dice que me voy a morir atropellado por un coche dentro de 7 días, pues no voy a hacer nada para evitarlo tampoco, ¿sabes? O sea, cuando me toque, me toque. ¿Por qué? Porque le tengo una curiosidad tóxica a la muerte. La verdad. Y el emo soy yo, ¿sabes? Porque es lo que... Lo que quiero decir es la existencia, la consciencia, para mí... Sigue. ¿Qué ha pasado? Se me ha caído el mando. Ah, bien. No, que la existencia, la consciencia para mí no es más que... Es algo... Bueno, sí, tú dices natural, pero es que una conciencia artificial, una inteligencia artificial, para mí sigue siendo natural. Pero es lo que te decía antes. Una conciencia artificial que fuese perfecta al mismo nivel que nosotros, aparentemente no tendría diferencia ninguna con un ser humano. Es decir, yo hablo con una conciencia artificial y todos los patrones hipercomplejos que imitarían el cerebro a la perfección, hipotéticamente, en el caso de que esto se pueda hacer. Pero sabes, yo si veo una persona que es un similar a mí, yo, o sea, entiendo que es un ser humano y que biológicamente es un ser humano, se supone. Pero si está la afirmación de que es un ser artificial, no es una consciencia, es una imitación de la consciencia, una imitación perfecta que no tiene ninguna diferencia, pero una imitación al fin y al cabo, es una copia. Ahí dentro no hay un ser, hay una creación humana con unos materiales y demás que emulan la conciencia a la perfección, pero no ha nacido, no tiene lo que yo puedo considerar que tengo, ¿no? La percepción puede emularme, puede imitarme, puede ser una copia exacta a mí, pero no es yo. Bueno, no es yo. Bueno, es que claro, tú estás diciendo... Y lo mismo puedo pensar de las personas, ¿eh? Tú estás diciendo una copia, tú estás diciendo copiar, pegar, pero yo cuando hablo de inteligencia artificial, bueno, de consciencia artificial, estoy hablando de una consciencia creada desde cero. Claro, pero no, pero yo no te estoy hablando tampoco de una copia, pero sí que sería una consciencia que imita la nuestra, ¿no? No. Porque, o sea, el concepto, por lo menos por lo que leo, hacia donde se está llevando es hacia las redes neuronales y todo este rollo, que son programas que no están programados paso por paso de... Vale. Ya, que son programas que aprenden por sí mismos. Tú vas a sentir amor, vas a sentir odio, vas a sentir tal. Tus criterios son estos. Y aprendes de los seres humanos, de los inputs de los seres humanos. Basándote en estas premisas y no está calcado, ¿sabes? No está hecho artesanalmente, ¿sabes? Sino es más bien lo que se está intentando hacer es crear una semilla y que nazca por sí sola, ¿sabes? Ya te sigo. Que aprenda por sí mismo a ser un ser humano, no que nosotros lo programemos para que lo sea. Bueno, a ser un ser humano no, a ser un ser consciente. Vale. Y aprender de él. Yo es que aquí estaríamos hablando de biología y tecnología. Y hasta qué punto nosotros somos tecnología o somos biología. Yo creo que si algo nos ha creado a nosotros, es decir, si nosotros, nuestro ADN y todo eso, ¿sabes lo que se dice, no? De que es demasiado perfecto como para ser cosa del azar y cosas así. Eso estaría creado por algo que sería... O sea, nosotros somos incapaces de crear vida de la nada. Entonces, eso que nos ha creado nosotros, un ser tan jodidamente complejo como somos en relación al resto de animales, aparentemente, nos habría creado un ser que sería como
compararnos con una deidad, ¿no? Con algo que no podemos comprender, que estamos años luz de comprender, que a lo mejor si la tecnología y nuestro cerebro y demás, y nosotros biológicamente avanzan lo suficiente, a lo mejor seríamos capaces de comprenderlo, pero en el momento actual estamos muy lejos. Entonces, de nosotros crear algo que sea consciente, no dejaría de ser algo tecnológico. No, sería algo que imita la biología, no algo biológico. ¿Entiendes por dónde voy? Es decir, nosotros somos algo biológico y de haber sido creados por la naturaleza, por un dios, por X, lo que quieras decir, o por cosa del azar. Bueno, que lo del azar viene a ser la naturaleza. Nosotros estaríamos creados desde una base hipercompleja. Si nosotros podemos imitar esa base hipercompleja, entonces estaremos creando vida. Pero esta base hipercompleja ni siquiera sabemos lo que es. Imagínate ya como para intentar imitarla, ¿sabes? Entonces, si nosotros creamos una inteligencia artificial que imita a la perfección nuestros movimientos, pero no es consciente, no es algo vivo, es algo que aparenta ser consciente, pero que no lo es, yo creo que estamos hablando de algo diferente. Estamos hablando de una muy buena copia de una... Sí, o sea, una cosa es un robot y otra cosa es un androide, un cyborg, ¿sabes? Exacto. Y por perfecto que pueda ser ese robot, no deja de ser un robot. No es un ser biológico. Es un ser que parece ser biológico a un nivel casi perfecto, pero no lo es. Y para que podamos llegar siquiera al nivel que te estoy diciendo de imitar muy a la perfección la naturaleza, ya no crear naturaleza, ya no crear vida, sino imitar muy bien la vida, estamos muy lejos. Estamos cerca en ámbito... en ordenadores, ¿no? En crear, yo qué sé, un jugador de cierto videojuego que juega 1000 veces mejor que cualquier humano. O que imita lo que hace un ser humano y va aprendiendo, bla, bla, bla. Pero en lo que es la vida real, tenemos robots que andan y que si los tiras al suelo se levantan y que pueden cargar cosas. Pero estamos lejos todavía de saber interpretar a la perfección la mente humana. Muy pocos algoritmos han pasado el test de Kuiper, creo que se llama. No estoy seguro ahora mismo. Bueno, el test ese de si una inteligencia artificial puede hacerse pasar por una persona. Por chat. Lo que te iba a decir. Joder, llevo media hora con la pregunta en la cabeza y ahora se me acaba de ir. ¿Sobre la muerte, quizá? Ah, no, que decías sobre la ilusión. Sobre que tú estás muy seguro de que eres real, ¿no? De que existes, de que no eres una ilusión. Estoy seguro desde el punto en el que soy capaz de pensar por mí mismo. Sí, bueno. Sí, puedo estar influenciado, lo que sea, pero que estoy en mi cuerpo, que aparentemente es lo más real que he encontrado. No lo afirmo al 100% porque no se puede afirmar al 100%. Bueno, quiero añadir otro matiz. Si, por lo último que has dicho de la creación, si ahora se descubriese que hemos sido creados por otro ser consciente, no tiene por qué ser superior o inferior, simplemente también es consciente y ha llegado al punto en el que puede crear vida y nos ha creado a nosotros. ¿Qué? ¿Cómo te definirías entonces? ¿Serías una ilusión? No, sería una... Es que ni siquiera ese ser podría ser... o sea, ni siquiera ese ser que nos ha creado podría ser podría estar al 100% seguro de que él es real. Es decir, yo creo que incluso... Imagínate que todo nuestro universo está metido en un ordenador de un ser que es jodidamente superior a nosotros y que, bueno, básicamente nosotros somos una recreación virtual. Pues yo creo que ni siquiera ese ser puede estar seguro de que él es el escalón más alto de la cadena alimenticia de seres conscientes. De conciencias. Claro, es que partimos de una base en la que nacemos en un planeta, estamos en cierta época, existe el tiempo, existe el espacio, existe tal, e intentamos estudiar lo que nos rodea, pero no podemos comprender nada
al 100%, ¿sabes? Pues, entendemos el funcionamiento de las partículas y hay partículas que son de naturaleza rara, otras que no sé qué, átomos. Pero no empezamos a entender la física cuántica, bla, 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 que es una forma que es ilógica para nosotros, pero aún así la podemos entender, desglosamos la realidad, pero aún así nunca vamos a llegar al punto de convicción total. Incluso podríamos llegar a un nivel tecnológico y de entendimiento y demás, que parece que ya no hay nada que descubrir, que yo qué sé, que descubramos lo que hay después de un agujero negro, que descubramos... que sepamos manejar a la perfección la antimateria, que podamos teletransportarnos por todo el universo, cosas así, que podamos viajar incluso entre universos, y que aún así que tengamos la ilusión de que ya no hay nada por descubrir, pero que en realidad haya mucho más que se nos escapa. Que incluso que podamos entender, yo qué sé, se teoriza que hay como 14 dimensiones o algo así. Aunque podamos llegar a entender eso, nunca vamos a saber si hay un límite. Nunca vamos a saber si hay algo más allá que somos incapaces de ver. Y yo creo que incluso un ser que sea a comparación de nosotros, como si de los humanos, que un ser que nos saque tanta ventaja como nosotros le sacamos ventaja a los microorganismos que ni siquiera se consideran seres vivos. Si hay un ser así, incluso ese ser probablemente no tenga todas las respuestas. Porque partiendo de la base de que estamos aquí en un universo que... Hola, he nacido, soy un ser humano, soy consciente, me relaciono con otros seres, entiendo mi biología y tal, y empiezo a ser consciente de mí mismo, pero nunca lo sabré todo. Por eso mi deseo es ese, precisamente. ¿Sabes? El poder saberlo absolutamente todo. Lo que te estaba diciendo. Hay una cosa que nunca podrás saber, que es dónde se almacenan esas respuestas. Con ese mismo poder, teóricamente sí podría saberlo, porque es el todo. No. Porque es el todo de la cara de una moneda. Pero la otra cara. Sí, podría haber otra cara y podría haber. Podría ser que con el conocimiento del todo todavía hubiese otro todo que sea totalmente oculto. Estoy hablando del cese de la existencia. ¿A qué te refieres? A la muerte. A la muerte. Es por eso que me fascina. Porque al igual todas con esas eso, preguntas sí podría saberlo. Al igual todas esas preguntas no las podemos responder porque las respuestas se hallan después de la muerte. Y no lo digo a un nivel, no sé, religioso, quizás. No quiero decir que seamos conscientes después de la muerte. Todo lo contrario. Por eso me fascina, porque la respuesta sería más bien filosófica. ¿Sabes? Pero es que lo que te hablaba yo de mi deseo de conocimiento absoluto y aprendizaje absoluto. Eso, si hay una explicación de qué hay después de la muerte, eso teóricamente tendría que saberlo. Bueno, sí, pero no estábamos hablando de eso, estamos hablando de la inmortalidad. Ajá. Y de matizar definiciones de conciencias. Y lo que yo quiero decir es... el nivel de artificialidad de una conciencia, o el nivel de tecnología de una conciencia, de la mecánica, de cómo funciona, realmente, para mí, mi percepción sobre una conciencia es un montón de casualidades que se han dado lugar a través de la evolución, que se han hecho conexiones tras conexiones tan complejas, se ha desarrollado a lo largo de tantos millones de años, que llega a un punto que los pensamientos son tan complejos que realmente tenemos conciencia. Uh-huh. Es como que se rompe un poco la barrera, ¿no? Es como un agujero negro, ¿sabes? Llega el momento en que la masa está tan concentrada que la gravedad rompe la barrera de las leyes físicas. Y revienta, y guay. Pues yo creo que una mente es una singularidad evolutiva del mismo estilo. Sí, tiene sentido. Tiene sentido porque si pasamos una capa de complejidad y la multiplicamos por millones de años de evolución, pues sí que es probable que esto dé una explicación a la conciencia, y de hecho se pueden hacer incluso, según estudios científicos,
predecir lo que una persona va a decir antes de que siquiera lo tengo en la cabeza, pero... Es que, por ejemplo, una rata, si se le diese suficiente poder y tiempo, podría llegar a tener una buena capacidad de inteligencia. Dentro de millones de años, que quizá podría evolucionar a tener un cerebro súper grande que le diese suficiente capacidad como para ser consciente. Bueno, técnicamente una rata es consciente, solo que a un nivel mucho menor, ¿no? Sí, exacto, pero... Sí, dices a nuestro nivel. Sí, porque es un nivel de conciencia distinto, porque es como el de una máquina. Una rata se mueve por necesidades muy básicas. Sí, eso yo también lo he pensado, la semejanza entre los animales y los robots. Que es como que son conscientes, pero a un nivel a veces tan primitivo. Sí, que solo pueden llevar a cabo tareas muy sencillas. Se dejan guiar tanto por los instintos a veces que parece que estén programados, ¿no? Pero es que también es lo que te decía antes. Si nosotros somos simplemente eso, si la conciencia se explica tan fácilmente como es una cosa muy compleja, muchas capas, y parece magia, pero no lo es. Si la conciencia se explica así, es que es algo tan complejo, lo que es en sí la conciencia, es algo tan jodidamente complejo, que aunque sepamos imitarla, no va a ser una copia perfecta, no va a ser una copia exacta, es decir, sabremos imitarla muy bien, apenas vamos a notar la diferencia nosotros entre nosotros mismos. Claro, pero es que tú sigues hablando con el sentido que habíamos dicho de que tú le estás dando de que nosotros hacemos una fotocopia, cuando yo el nivel de conciencia artificial lo quiero llevar por el camino de nosotros solo estamos buscando el sistema de crear la semilla. Ya, pero es que esa semilla es algo que está muy lejos. Está lejos. No está lejos. A ver, ¿por qué no? Busca singularidad tecnológica, que es el momento histórico en el que ocurrirá que la inteligencia artificial comenzará a desarrollarse. La mayoría de predicciones de científicos desde el siglo XX llevan diciendo que eso ocurrirá en los próximos 50 años como mucho. Piensa que es un desarrollo exponencial. Ya. Que cuanto en el momento en el que le enseñas a un ordenador, bueno, a un programa, a mejorarse y a ser más efectivo, eso le ayudará a ser más a hacer un programa que se mejore a ser más efectivo, y ese programa habrá desarrollado un programa que le ayuda a mejorarse. Sí, vamos, exponencial. Y así. Sí, pero eso sería incluso superar, incluso a este nivel. Bueno, a día de hoy ya existe inteligencia artificial en videojuegos que nos supera, pero es que estamos hablando, sí, o sea, puede ser incluso más inteligente que nosotros. Y puede aparentar la conciencia y puede incluso emularla al mismo nivel que nosotros o superior. Pero es que al ser creación humana, al ser creación de un ordenador, al ser algo tecnológico, yo creo, o sea, no es natural. Nosotros somos naturales. Una máquina que fuese más inteligente y más consciente que nosotros no sería natural. Entonces sí, podría ser una emulación perfecta, incluso mejor que la nuestra, de la conciencia. No una emulación, una creación. Pero ¿qué más da tendría ese factor. Pues que la naturalidad es lo que nos hace, es lo que me hace a mí ver por los ojos y estar en mi cerebro. Una máquina podría ser incluso mejor que yo, y en todos los sentidos, incluso yo qué sé, podría verse a sí mismo de forma introspectiva, pero es que estaría hecho para ello. Es decir, a ver, ¿cómo me explico? Si nosotros somos parte de la naturaleza, si nosotros somos seres vivos, que eso nos ha puesto aquí, o sea, es lo que hablábamos antes. Si alguien crea una copia perfecta a nivel molecular de ti, eso no va a ser tú. Eso va a creer que eres tú, que eres tú,
pero no eres tú. Es algo que aparentemente, o sea, que tú, que podría estar hablando conmigo ahora mismo y yo ni siquiera notaría la diferencia entre él y tú, pero no serías tú no estarías en esa cabeza. Lo que nos hace a nosotros, o al menos a mí, porque no sé el resto de los seres humanos, no he estado en otras cabezas, solo he estado en la mía. Lo que me hace a mí estar en mi cabeza es lo que creo que me hace real, o por lo menos es lo que más próximo me hace de creer que soy real. Que una máquina pueda imitar eso no significa que haya alguien ahí dentro. Claro, pero es que yo no estoy hablando de imitar, yo estoy hablando de que lo es. ¿Cómo? Yo estoy hablando de que no lo imita, yo estoy hablando de que es una consciencia, perfectamente. Es una conciencia que es creada por nosotros. Es una conciencia que le podrás insultar y se podrá ofender. Pero hay unos patrones ahí para que se ofenda. Hay unos patrones, los mismos que te definen a ti. Sí, pero es que yo estoy aquí. Yo estoy en el... A ver, quiero decir, a lo mejor no tendría la diferencia entre esa máquina y otra persona. Porque yo no puedo estar en la cabeza de otra persona, pero sé que esa persona tiene un origen natural y esa máquina tiene un origen tecnológico. Y no por ello yo que sé, respetaría menos a la máquina de ser una emulación perfecta de nosotros, ¿sabes? Es decir, yo supongo que de haber máquinas a nuestro nivel de evolución y tal, que yo que sé, fuesen un poco más imperfectas y se pudiese notar que son máquinas, supongo que tendrían discriminación de algún tipo y habría activismo en plan, no discriminar a las máquinas. Yo respetaría a una máquina si realmente tiene unos sentimientos tan bien emulados que realmente podría hacer como que se ofende. Y yo respetaría a esa máquina al igual que puedo respetar a un personaje de un videojuego, sabiendo que ese personaje parece que es consciente, pero no lo es, en realidad, porque no hay nadie ahí dentro. Hay una sucesión de mecanismos que emulan a la perfección lo que es nuestro comportamiento. Pero tú no lo sabes, al igual que no sabes si hay alguien dentro de mi cabeza. Claro, pero es que tú se supone que eres un humano. O sea, si nos vamos al punto de nada es real, pues entonces que le den por culo a la vida. Y tampoco soy real yo. Entonces prefiero no creer eso y ver a un robot, respetarle, porque sé que emula los sentimientos humanos igual que nosotros, pero sabría que ahí dentro no hay nadie. Vale. Hay una buena imitación nuestra. A ver. Has llegado al punto al que quería llegar. Chan, lo tenías todo planeado, ¿eh? ¿Por qué te crees que estoy aquí enfocando la cara de Kira? Al lente. No, lo que quiero decir es... es que has dicho muchas cosas y muy rápido, justo después de decir lo que quería escuchar. Cuando has dicho, vale, es que si nos basamos en que nada es real, pues que le den por culo a la vida. Es que eso es lo que yo quiero pensar, en cierto modo, sin darle por culo a la vida. Pero quiero pensar que en lugar de valorar tanto mi consciencia y estar tan seguro de mi consciencia y cuestionar tanto la de las demás, ¿por qué no valorar todas las conciencias por igual y coger esas inseguridades y justificarlas con la muerte? Y decir, todo eso ya lo entenderé cuando me muera. A ver. Hay... espera, repite un poco. Es que tenía algo y se me ha ido de repente. A ver. Una versión mejor de mí lo hubiera recordado. Me ha costado mucho sintetizarlo, Cuidado, que ahora no me va a salir igual. Eso. Bueno, que con la muerte entenderías todas las incógnitas. Entonces... No, la mitad de la mitad de las incógnitas. Porque... Por eso me gusta tanto el concepto de... Por eso me gusta tanto el concepto de singularidad, ¿no? Porque es como es una progresión de cosas que llevan al salto
que generan un salto de una realidad a otra. Y yo creo que... De una realidad a otra te refieres como a de una realidad artificial a una real. A un ser artificial a uno real. No. Te acabo de seguir. Más bien a... Que utilizan que a través de unas reglas utilizando un método según unas reglas, rompes con estas reglas y llegas a un lugar con reglas distintas. ¿Hablas de dimensiones? Sí. O sea, no sería fascinante, esto es una paja mental máxima, pero no sería fascinante que la singularidad evolutiva que ha creado la consciencia, es decir, mi concepto de la evolución que cada vez se han ido generando a través de mover una mano mucho, se genera un nervio más. A través de mover un pie mucho, se genera otro nervio. A través de memoria muscular de utilizar un hacha, se genera otro nervio. Y el cerebro, poco a poco, con el paso de los miles de años, se va haciendo más grande, hasta que, ¡pam!, de repente tenemos conciencia. ¿Vale? De repente escribimos libros, hacemos fotos. Bueno, nos dibujamos en las paredes. Dibujamos pollas en Paint. Exacto. Una vez se ha entrado en ese espectro de conciencia sensible, de conciencia hábil, a mí ¿qué más da que sea de origen natural y qué más da que sea de origen... Eso para empezar. Eso para empezar. Porque si la ilusión ya es bastante práctica como para poder ser independiente, creo que no hay que discriminar en si es natural o artificial. Y no digo discriminar en plan racismo, sino en plan no hay que distinguir. No hace falta porque no aporta nada, ¿sabes? Clasificarlo de una forma u otra. Y ver este proceso evolutivo, a mí me gustaría mucho pensar que las reglas que nos han llevado a crear esta conciencia realmente ¿nos han llevado a crear otras conciencias? Es un concepto incluso casi religioso, ¿vale? Pero a mí me gusta más la analogía con los agujeros negros, ¿vale? Es como que para mí la conciencia es el portal a la realidad, ¿sabes? Y al igual estamos nosotros en esta realidad, pero igual nuestra conciencia o lo que somos pertenece a otra y simplemente estamos percibiendo esta realidad, pero cuando la conciencia muere, volvemos a la no existencia, volvemos a nuestra realidad, ¿entiendes? Y eso puede ser otro tipo de conciencia, una que no sea tan efímera, tan como ahora que nos comunicamos en segundos, ¿sabes? Sino puede ser que sea un conjunto de sensaciones que se desarrollan con unas reglas temporales totalmente distintas. Sí, te sigo. Distintas. A mí lo que pasa es que por ahora, en mis recuerdos, lo único que hay, no existe esa conciencia posterior al nacimiento. Anterior, que diga. No existe, nunca la he vivido. O si la he vivido, no la recuerdo. Entonces yo prefiero vivir el máximo de tiempo porque quizá esta sea mi única oportunidad. Y después de la muerte, quizá no haya nada. O quizás sí, quizá después de la muerte viene lo mejor. Pero prefiero vivir todo el tiempo que sea posible porque quizá no vuelva a tener una oportunidad de ser consciente como ser humano. Y a lo mejor hay reencarnación y de repente vivo en otro cuerpo y después cuando muero puedo recordar todas mis vidas. O vete tú a saber, ¿vale? Pero la cosa es que lo que almacena nuestros recuerdos es nuestro cerebro. Y al perder nuestro cerebro es probable que lo perdamos todo. Y yo prefiero decir, a lo mejor después de la muerte viene lo guay. Pero quizá no. Así que como tengo esa incerteza, prefiero vivir todo el tiempo posible
y ya cuando toque, moriré. Cuando toque, cuando lo decida yo, cuando, yo qué sé, de ser inmortal me asesinase a alguien, o cuando yo de ser inmortal decidiese suicidarme. Porque sería inmortalidad de no vejez. Vale. Aquí hemos llegado al terreno común, que es que tenía miedo de no llegar aquí, ¿vale? Tenía miedo de pensar que soy un suicida y que simplemente me quiero morir, ¿vale? Pero hemos llegado al terreno común de vamos a vivir esta vida a ver qué pasa y a ver qué podemos entender y descubrir, ¿sabes? Y no sé si tú lo piensas, pero yo pienso que estas preguntas realmente no encontraré las respuestas, porque la verdad absoluta no se encuentra en esta realidad, sino en el conjunto de todo que es la vida y la muerte. La vida. Yo no sé ni si... Yo no afirmaría ni siquiera que haya una verdad en ningún aspecto, ni en vida, ni en muerte, ni en nada. Claro, obviamente nuestras mentes y las reglas de este mundo nos empujan a cuestionarlo todo con matices, y hay que matizar esto. Yo lo que quiero decir con esto es que todas las dudas que nos provoca la existencia, quizás las dudas que no podemos contestar con la existencia, es que de cajón las tiene que contestar la no existencia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no hay otra. Claro, pero es que... Y sí es que... Joder, yo siempre parto de la idea del solo sé que no sé nada. ¿Cómo sabes que solo hay vida y muerte? Quizá hay mucho más que eso. Es que... Lo que quiero decir es que yo creo que no hay punto de saberlo todo. Que no hay límite. Porque no, partiendo de la base en la que... Yo por eso he insistido en decir que no sabremos la verdad absoluta. Yo estoy diciendo que las preguntas que no podemos entender en esta vida las entenderemos en la muerte, pero de la misma forma creo que la muerte nos seguirá habiendo incógnitas. Sí, nos generará otras preguntas. Sí, es posible, no se sabe. Básicamente. Sí, es posible, no se sabe. Es el resumen de esta charla. Sí, a ver, es que todo es posible y no se sabe. El caso es... No sé nada. Esa es otra afirmación con la que estoy muy de acuerdo. Sí, y es irónico porque es contradictoria. Es cuanto más sabes, cuanto más te das cuenta de que no sabes nada. Bueno, esto ya está dicho y redicho por todo Cristo, pero joder, cuando lo vives es curioso. Cuando lo sientes tú, ¿no? Porque yo de pequeño decía, solo sé que no sé nada, pero si lo dijo alguien súper inteligente, ¿cómo puede ser que dijese eso? ¿No? Y ahora... Momento dramático. Entonces esta conversación se puede resumir en que no sabemos nada. Vale, bien. Entonces... ¿por dónde íbamos antes de la... sí, de que si después de la muerte es posible que entendamos respuestas, que tal. Yo creo que esto es un pensamiento humano que te haces tú. Porque no puedes saber si después de la muerte va a haber otro algo. Quizá eres un ser que, como dices tú, mediante muchísimos procesos complejísimos de la mente, estás aquí, parece que eres consciente, parece que tienes una vida, parece que tienes un tal, y parece algo mágico, pero es científico. Entonces, la conciencia tiene una explicación, es que un conjunto de cosas en tu cerebro funcionan, y aquí estás viviendo tu vida. La cosa es, si tu cerebro desaparece, quizá no haya nada más, quizá no hay ningún tipo de plano de existencia superior o inferior o otro plano de existencia, ¿sabes? Entonces yo creo que este pensamiento nace de la búsqueda de respuestas, de decir, tiene que haber algo, es imposible que después de la muerte no haya nada, tiene que haber algo porque yo quiero más respuestas y quiero otro plano de existencia. Entonces no lo veo como algo religioso, como decías antes, pero sí que lo veo como necesito otra cara de la moneda. Es probable que no haya nada,
Y a la vez es probable que despiertes y resulte que toda la vida que has vivido aquí era una especie de sueño y que la vida real estaba al otro lado, o que haya otro plano de existencia, o vete tú a saber. Sí. O que no haya nada. Y también pienso, o quiero creer, que lo que le llamamos vida no es, o sea, lo que le llamamos aquello que llamamos realidad no es más que una interpretación de la percepción que tenemos ahora. Sí, por supuesto. Un animal tiene una visión de la misma realidad en la que estamos totalmente diferente a la nuestra. Por eso quiero creer que hay diferentes planos de existencia en el mismo lugar, ¿sabes? Es decir, simplemente hay que cambiar la percepción. Y por ejemplo, si te pegas un tiro en la cabeza, ¿vale? Que no quiere decir que me lo vaya a pegar, ¿vale? pero igual un día me ves aquí muerto, ¿sabes? Pero al igual lo pruebo. No, pero lo que quiero decir, si te pegas un tiro en la cabeza, al igual, esa forma en la que se te rompe el cerebro y hace que la energía electroneuronal se disperse en el aire, ¿vale? Se disperse de tu cuerpo y se vaya a la tierra, y todas esas conexiones generen una regresión evolutiva, ¿sabes? Volveríamos a donde estábamos al principio hace millones de años. O sea, yo, por lo menos, volvería donde estaba la evolución hace miles de años, que era cuando... Ser tierra. Sí, ser tierra, ser, por ejemplo, la parte más básica de lo que era yo, quizás era una bacteria, y con todos los elementos del planeta que han ido coincidiendo a lo largo de millones de años, luego he sido yo esa conciencia. Pero ¿quién te dice que esa conciencia empezó viva cuando yo nací? ¿Sabes? Quizás simplemente era una forma, quizás simplemente lo percibía de otra forma y no tenía la capacidad de recordarlo, porque no tenía una memoria, digamos, pero sí que estaba vivo de otra forma, ¿sabes? Sí que al igual mi conciencia era tierra, eran pensamientos de otra persona, ¿sabes? Es una forma rara de verlo, pero de ser tú un microorganismo, por así decirlo, que está en el cerebro de David, siendo un ser humano y teniendo acceso a todo el potencial de tu cerebro, al desprenderte de eso, solo serías un microorganismo. Entonces, yo me imagino, según lo que dices tú, que a lo mejor no morirías, sino que serías un microorganismo que va por la tierra, donde se supone que, yo que sé, te entierren o lo que sea, y va por, no sé, y bueno, estarías en otro plano de existencia en el que serías un microorganismo, pero que es que un microorganismo es consciente de sí mismo, es un ser ridículamente poco desarrollado, es un ser muy... es nada. no es nada. Sí, pero no, entonces, ¿crees que habría siquiera algún plano de conciencia? No quiero reducirlo a que el microorganismo soy yo, ¿vale? Lo que quería decir es que al igual eso era la base y se ha ido juntando mierda del universo hacia ese microorganismo, y con la evolución se creó el primer humano, luego el segundo, el tercero, tal, y de ahí salí yo. Lo que quiero decir es... la puta música de Death Note. Yo es que no la oigo. Es que me está matando. Ay. Me he perdido. Lo que quiero decir es que... vuelve a hacerme que la pregunta, una copia artificial de ti respondería mejor a esta pregunta. Sí, seguramente. Vuelve a hacerme la pregunta, por favor. Que tú, de ser un microorganismo que ha pasado de la tierra a un árbol, y de un árbol a una fruta, y de una fruta a algo que se ha comido alguien, y de repente ha ido evolucionando el ser humano, bla, 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 y de repente has nacido. Que de tú ser eso, estando en tierra, sin el acceso a tu cerebro, no tendrías nada.
serías un microorganismo, algo muy pequeño. Entonces, serías a lo mejor un trozo de un espermatozoide. Que ahora mismo no es un trozo de... He vuelto. Vale. Es que para mí lo que me define como conciencia no es tanto el cerebro, sino la energía que lo recorre. ¿Sabes? Simplemente el cerebro es una herramienta para canalizar esa energía. Y a través de la herramienta evolutiva que es el cerebro, eso nos limita a una percepción única de la realidad. Pero ¿y si al destruir esa herramienta y repartir mis sesos por el suelo? ¡Por el puto suelo! Libero esa energía y se impregna en las paredes de la casa y entra viento por la ventana y el viento se lleva esa energía eléctrica. Sí, sé lo que quieres decir, pero es que... Sí, sé lo que quieres decir, pero es que... Sí. ¿Y si eso sigue siendo existir? ¿Y si eso sigue siendo una conciencia, pero con otra percepción? Y entonces pasaríamos a otra realidad. Creo yo que es una percepción tan distinta de lo humano. Es muy abstracta. Que tú sigues siendo... es que no sé, a ver, ¿cómo siquiera puedo imaginarme esto? ¿Cómo siquiera puedes imaginarte lo que es no tener cerebro y seguir vivo? ¿Sabes? Hombre, yo me imagino... ¿Qué serías? Es que, quiero decir... Yo me imagino una especie de viaje astral, pero sin memoria. Pero claro, pues que un viaje astral es un concepto humano, un concepto creado por la mente de voy volando por el universo y voy viendo todo con... Sí, pero sin verlo todo, unos ojos de mi cerebro, ¿vale? Pero es que no tienes ojos. De ser eso, no tienes sentidos, siquiera no tendrías los sentidos de un cuerpo humano. No sé, es algo tan alejado de lo que podemos describir que, a mí no sé... No sé si me gustaría, realmente. No sé si estarías dando un paso adelante en lo que, digamos, sería comprensión, o un paso, o 8.000 millones de pasos atrás, ¿sabes? Ya. Opto por la segunda opción, incluso. ¿Qué es? Porque la segunda opción, es decir, no sé si darías un paso adelante a nivel, no sé, de conciencia o de X. No sé si estarías dando un paso adelante o 8.000 millones de trillones de pasos atrás. Y opto por la segunda, por los pasos atrás. Si estás en un cuerpo que aparentemente es lo más complejo que hemos conocido, nosotros como seres humanos, ¿no? Estamos encantados de habernos conocido, somos la cosa más compleja y más perfecta del universo hasta nuevo aviso. Lista de espera. Sí, ¿no? Hasta que nos invadan los aliens. Si somos la cosa más perfecta, cuando te vuelves la puta cabeza, es que estás dando pasos atrás, es que estás volviendo a... No lo llames microorganismo, pero llámalo cosa muy pequeña que no es consciente de sí misma. Sí. Que no es consciente de nada, que va vagando por la puta pared y... Serías una roca, tío, creo yo. Sí, sería como convertirse en la filosofía de la roca. Ser una piedra. Y yo puesto en esa situación, casi que prefiero ser un gusano antes que una piedra. Casi que prefiero ser una cucaracha que se come su propia mierda a ser una puta piedra, tío. Quiero la conciencia. Me gusta ser consciente. No sé, casi que prefiero incluso ser un microorganismo a ser un trozo de nada. Que a lo mejor resulta que eres uno con el planeta y aunque no tengas la conciencia humana tienes algo muy parecido y que a un nivel que no podemos ni siquiera comprender nos hace sentir mucho mejor. Pues puede ser, pero es que ni siquiera tendríamos hormonas para sentirnos mejor o pensamientos o nada de nada. No sé, yo creo que es mejor ser humano y estar vivo. Y si después de la muerte resulta que hay otros planos de realidad, otras cosas que no podemos entender y que a lo mejor son semejantes a lo nuestro o mejor, habría que verlo. Pero la opción de
ser uno con ser un objeto muy pequeño, a mí de verdad que no me gusta nada. Ya, bueno, yo no me estaba refiriendo a eso, yo me refería más bien a una existencia Sí, con una percepción distinta, ¿sabes? sí, sé a lo que te refieres, pero es Pero que sí, que al igual es algo mucho más primitivo, que al igual simplemente te basas claro, en estar ahí. eso digo. Imagínate En unos árboles que vivir la son. vida un frame cada segundo, ¿sabes? Y el frame anterior lo borras. Claro, es que imagínate ser un árbol, tío. Eso sería mucho, eso sería aparentemente mucho mejor que lo que me estás contando. Pero si al igual, Apa- eres el apa- árbol. ¿A qué te refieres? Es que yo lo que me refiero con la energía es que es como cuando... Imagínate que te mueres en el bosque, ¿vale? Ujú. Y está tu cadáver ahí. Y tu cadáver se va descomponiendo. Y va Y formando, Jake Paul aparece y bueno, va formando parte de gusanos que se comen tu cuerpo, de pájaros que se comen esos gusanos, de árboles que se alimentan de las cacas de esos pájaros, de gatos que se comen a esos pájaros, de chinos que se comen a esos gatos. sí, que empezarías, que serías, dejarías de ser un humano y serías materia. Sí, eso es una analogía. O sea, estoy haciendo una analogía. No estoy diciendo que seamos eso. Es la analogía de la materia, de la forma en la que se impregna. En la forma en la que se dispersa una vez morimos en la naturaleza. Ujú. Pero Y si al final no, la energía electroneuronal del cerebro, lo que compone nuestra existencia, no es más que materia. Hostia, la música del opening. Qué guay. Abrimos debate. No, que bueno, eso, que si esa energía no es más que materia también, que es electricidad. Yo lo que quiero decir es que la existencia puede ser que fuese algo mucho más primitivo, pero ¿qué sería eso? Se propagaría por el aire y pasarías a sentir de alguna forma. No quiero decir sentir ya, no sentir a tradicionalmente, nivel biológico humano, sí. sí, pero a sentir, a ser los átomos de tu cuerpo, a ser los átomos del suelo sobre el que está tu cuerpo, los átomos del aire. Sí, si me imagino lo que me dices, si me imagino algo parecido a Journey, porque es lo que mi comprensión humana me permite, porque no soy un trozo de plástico. Pero a lo que me refiero es, si el ser humano es un ser tan infinitamente más complejo que el aire, que una piedra, que un trozo de cartón, joder, es que inevitablemente no lo puedo ver como otra cosa que no es un paso atrás. Claro, no lo afirmo, pero es la sensación que me da. Es decir, una mesa, ¿no? Digamos que hay átomos o trozos de conciencia de lo que hacen que nosotros seamos conscientes y estemos en este cuerpo. Y un trocillo de la mesa es lo que tú dices. No podrá decir, oh Dios, me aburro, porque no tendrá cerebro para aburrirse. Pero es primitivo, pero es que es primitivo a un nivel de que una célula de un cuerpo de una rata está millones de años más avanzada. Entonces, ser tan primitivo, tío, tan extremadamente primitivo. La foto que ha salido en tu pantalla compartida. Ser tan extremadamente primitivo, tío. Es que, sí, yo entiendo lo que quieres decir más o menos, ¿no? De una forma espiritual, de una cosa que no podemos definir y tal, pero es que ponernos en esa posición, tío, es algo, primero, es algo tan incomprendido, que se nos escapa tanto, que no podríamos saber lo que es, y de saberlo no podríamos analizarlo, ¿sabes? Solo seríamos. Pero es que no sé si seguiríamos siendo, ¿entiendes lo que quiero decir? Sí, bueno, estamos divagando mucho. Vamos a volver a poner fin a
a esta paja mental, ¿vale? Con la pregunta que te voy a hacer ahora. Tú estás... Para ver hasta qué punto tenemos terreno común. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, bueno, es que ya lo hemos hablado. Te voy a decir si estás de acuerdo con... Es que creo que tenía otra pregunta, pero me he olvidado de ella. Así que bueno. Nada, el tema de... Sí, ya lo hemos hablado. Bueno, en vez de preguntártelo, lo voy a ofrecer como conclusión y a ver si estás de acuerdo. Vale. Que yo no le tengo miedo a la muerte porque creo que ofrece respuestas a la existencia que tenemos en la vida y que nos puede hacer cambiar nuestra percepción de la realidad a una que nos haga comprender lo que no teníamos hasta ahora, pero a la vez nos genere otras preguntas. Y tú aquí lo que defiendes es que puede que sí o puede que te la estés jugando porque realmente no haya nada más allá. Exacto. Fin. Hablamos de Dallas. Bueno, hemos sintetizado el tema de puta madre. Hablamos de Dallas, dice. Joder, pues qué capullo el tío, ¿eh? Ahí haciendo cosas con su hermana pequeña. Ya ves. Ay, a ver. Voy a subir esto a YouTube y voy a hacer el canal este de Millennials y lo voy a llamar... Esto que acabamos de hacer lo voy a llamar Pajas Mentales. Está bien, me parece correcto. Pajas No, Mentales, episodio 1. yo si lo titulas... Yo si lo titulas le pondría algo así como... Bueno, sí, es que te había dicho, no le pongas pajas mentales, pon algo rollo de la muerte, la existencia, la conciencia, bla, bla, bla. Sí, sí. Bueno, pues... Pero como le veo chicha a esto, ¿no? A hacer Skypes estos y grabarlos, pues llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero no sería parte de Millennials. Sí, pero como Millennials ya va a ser el canal. Una sección de Millennials llamada Pajas Mentales. Me parece bien. Aunque vendría a ser un poco lo mismo, ¿no? Porque ya también nos hacemos pajas mentales en Millennials. Sí, directamente sí. Es que al final sí es eso. Podcast 1, podcast 2, podcast 3 se toma por culo. Porque es que llega un momento que sí, el problema de categorizar las cosas para mí es que es superficialmente atractivo, ¿no? Es como, es organizado, qué guay esto, ¿no? Bueno, vamos a llamar, esto será una serie y se llamará Pajas Mentales. Y suena muy bien al principio, pero luego es como, bueno, venga, hay que clasificarlo todo ahora porque sí o qué, no, pues... Sí, es lo que me pasaba a mí con mis canales, tío. Ve gameplays, ve no sé qué, aquí edito los vídeos, aquí no, aquí los edito pero son cortos. ¡Buah! Sí, venga, a tomar por culo. Tengo 390 y no sé cuántos subs en un canal y tengo 20 en el otro, tío. ¿Qué está pasando aquí? Todo al mismo de esto. Y al final no sé qué haré con Vectafuck en directo. No sé, amigo. A categorizar mal. Sí. A no ser que tengas mucho seguimiento. Entonces te lo puedes permitir. Un mínimo de organización está bien, pero llevarlo a un nivel tan mental tampoco es bueno. ¿Para qué existen las listas de reproducción? Para algo. Para clasificar en un mismo canal. Tengo 401 subs. Ole. Qué bien. Yo tengo 80. Me estoy haciendo el sorprendido cuando ya lo había tuiteado antes. Pero... Ya, pero es que habías bajado a 400. ¿Ah, sí? Ah, no, pero al final no, no me la estaba marcando bien bueno. el de esto. El 401. Bueno, pues corto esta paja mental ya de una puta vez. Creo que lo voy a subir así tal cual, sin cortes. Me da igual. Viva la naturalidad. ¡Ay, caga!